Bienvenidos a Aigos, el juego de mesa de 2 a 6 jugadores de 7 a 99 años, con un tiempo estimado de 3 cuartos de hora a hora y media, dependiendo del número de jugadores. Igor se jubila, el mayordomo de Frankenstein. Debido a esto, una serie de Igors han venido a Transilvania a solicitar el puesto. El doctor Frankenstein ha decidido que la mejor manera será que cada uno intente conseguir un cuerpo para su próximo experimento y el primero que lo consiga ganará el puesto. Nada más comenzar la partida, a cada jugador se le entrega una ficha de Igor que se sitúa en la estación de Transilvania. Un tablero de jugador en el que se indica las distintas piezas que tenemos que conseguir para completar el monstruo, un hueco para las piezas sobrantes, no sea que tengamos más de una cabeza o piezas, y un lugar para las fichas de visitado, los inquilinos a los que hemos visitado para pedirles favores. Además, se nos entregarán 3 cartas de encargos, en las que se nos indica el personaje al que tenemos que visitar y al que tenemos que entregar. El juego se desarrolla en Transilvania, donde nos tendremos que mover para hacer favores a los inquilinos para a cambio conseguir piezas de su cuerpo. Estos inquilinos son Frankenstein, Huesitos, la Casa Encantada, la Momia, la Bruja, el Hombre Lobo, la Cosa del Pantano y Drácula. Para empezar la partida se tira un dado por jugador para determinar quién empieza. Después el turno girará en sentido de las agujas del reloj. Al empezar su turno, el jugador elige entre tirar los dados y jugar su turno, robar 3 cartas de encargo y pasar el turno al jugador siguiente, o, si está en una de las casillas de ubicación, puede optar por no tirar los dados y coger una ficha de visitado y pasar el turno al siguiente jugador. Una vez realizada la tirada, el jugador moverá tantas casillas como quiera, sin tener que completar la totalidad de la tirada, salvo que se encuentre en la carrera final, en la que hay que mover la cantidad total sacada. Tras realizar el movimiento, pueden pasar varias cosas. Si acaba en una casilla normal de tablero, como ha hecho el Igor azul, acabará su turno y pasará al jugador siguiente. Si acaba en una de las 8 ubicaciones de inquilino, recoge una ficha de visitado del propietario, en este caso, como ha caído en la del Conde Drácula, cogería una ficha de visitado del Conde Drácula. Siempre y cuando queden sobre el tablero. Hay un máximo de 3 por inquilino. Si tiene alguna carta de encargo que pueda entregar, la muestra, lee la carta, entrega la ficha de visitado que requiera y tira un dado para determinar la parte del cuerpo que le corresponde. Por ejemplo, si tuviéramos esta carta, murciélagos asesinos, los murciélagos del Conde Drácula están rabiosos y se ensañan con todos los visitantes. Pídele a Huesitos que le administre el antídoto, ya que a él no le pueden hacer nada. Para completar esta carta tendríamos que haber visitado Huesitos y entregarla en la casilla del Conde Drácula, con lo cual tendríamos que haber venido hasta Huesitos, coger una ficha de visitado de Huesitos y después desplazarnos a la del Conde Drácula, que al entrar conseguiríamos directamente una ficha de visitado. Una vez aquí, enseñaríamos la carta, entregaríamos la ficha de visitado de Huesitos y indicaríamos que estamos en la casilla del Conde Drácula. Descartaríamos la carta y tiraríamos un dado. En caso de sacar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Si hubiéramos sacado un 1, por ejemplo, nos quedaríamos con la cabeza del Conde Drácula. De esa manera iríamos haciendo encargos, iríamos consiguiendo el cuerpo de Frankenstein, una pierna de Huesitos, un brazo del Hombre Lobo, a lo mejor otra cabeza y otro pecho. Llegados a este punto, para conseguir el cuerpo entero, una de las cosas que podríamos hacer para reciclar estas piezas que tenemos sobrantes sería ir a las casillas de desguaces el zombie. Si acabamos el turno en una casilla de desguaces el zombie, podemos robar
una ficha de visitado por cada pieza de cuerpo o por cada 2 fichas de visitado que nos sobren. Si yo tuviera que hacer esta, por ejemplo, devolvería la cabeza de Frankenstein por una ficha de visitado de la Casa Encantada, de tal manera que no tendría que ir hasta la Casa Encantada para poder ir a Huesitos directamente a entregarla. También podemos descartar 2 fichas de visitado que no necesitemos por una ficha de visitado del que queramos, que queden en el tablero. De esta manera agilizamos la obtención de fichas de visitado para poder entregar más encargos. Si ya hubiéramos conseguido completar nuestro monstruo entero, con una pieza de la cosa del pantano y una pierna de la bruja, tendríamos que dirigirnos a la carrera final. Una vez entremos allí, la tirada que sacamos hay que moverla íntegramente. Dentro de la carrera final podemos encontrar varias casillas. Una de desguaces el zombie, igual a las interiores, en la que tendremos un turno extra. Una con un menos T, que perderíamos nuestro próximo turno. Otra con un más T, que tendríamos un turno extra. La que indica MF, que iríamos directamente a la mansión del Dr. Frankenstein y ganaríamos. Y la que indica ET, Estación de Transilvania, en la que volveríamos directamente a la Estación de Transilvania para volver a intentar llegar. A la mansión del Dr. Frankenstein hay que llegar con la tirada exacta, si no, se cuenta el total de la tirada rebotando. Al final del turno, todos los jugadores deben de ajustar el número de fichas de visitado y cartas de encargo a 5 como máximo, de cada tipo. En la partida avanzada contamos con las cartas de Desguaces el Zombie, que son cartas en las que nos van a hacer favores a cambio de piezas. La diferencia entre la partida básica y la partida avanzada es que al caer en la casilla de Desguaces el Zombie, nada más caer, robamos una carta de Desguaces. Y por cada 2 fichas de visitado o pieza sobrante que entreguemos, robamos una carta extra. Estas cartas son ayudas para el juego. Por ejemplo, niebla. La visibilidad del paraje difumina a su alrededor, desorientando a los viajeros. Mueve a un jugador a la estación de Transilvania. O, por ejemplo, la Pantera Rosa. El zombie de la Pantera Rosa te debe un favor. Elige un residente y él le robará por ti una pieza del cuerpo al azar. Estés donde estés, eliges el inquilino que te interese, tiras un dado y robas una carta directamente. Y otra serie de cartas que te facilitan el juego. Por lo demás, el objetivo es el mismo. Un saludo. Espero que lo disfrutéis.